Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan, nos sintonizan por Radio Luz, por nuestro canal de YouTube y por todas las otras plataformas por las que estamos saliendo, principalmente por Spotify. Salve María, bienvenidos a un episodio más de nuestro programa que justamente lleva el nombre con el que nos saludamos los heraldos. Salve María. Y el día de hoy me encuentro acá solo con un gran invitado que ha hecho también ya de anfitrión en este programa, que es nuestro querido hermano Gerardo Reyes. Salve María, hermano Gerardo, ¿cómo está? Salve María, hermano Sebastián. ¿Todo en orden por ahí? ¿Qué tal el catecismo con los niños, las primeras comuniones? Avanzando, gracias a Dios, Avanzando cada vez más, sí. Una alegría estar aquí nuevamente con toda nuestra queridísima audiencia. Exactamente, que ya lo extrañaban porque hace rato que no participaba del programa. Bueno, y a nuestra querida audiencia les comentamos que hace 2 semanas tuvimos un programa, no que lo diga yo, lo dicen ustedes mismos por la repercusión que ha tenido en los comentarios, un programa muy bueno sobre los novísimos del hombre, que es todo lo que ocurre después de que nosotros fallecemos. Después de morir viene el juicio particular, viene la sentencia de Dios, en la cual podemos irnos al cielo o al infierno, pasando los que vayan al cielo probablemente por el purgatorio. Y hablamos de ese tema y es un tema de gran seriedad, un tema que hay que tratarlo con mucha profundidad, porque es lo más importante que ocurre en nuestra vida, ¿no? Justamente es una paradoja, lo más importante de nuestra vida es lo que ocurre después de que morimos, después de nuestra muerte. Y con el hermano Gerardo hablábamos un día de estos sobre ese tema, sobre los novísimos, y se nos vino a la mente un hecho que ocurrió hace un tiempo, y que si yo les digo lo siguiente a ustedes, que cuando ustedes habrán hecho apostolado con alguien, le hablan de las cosas de Dios, de la Virgen, del cielo, a veces también del infierno, ya les habrá pasado, a mí me ha pasado, y el hermano Gerardo seguramente también, de que mucha gente les dice, bueno, pero ¿usted cómo sabe que eso es verdad? Nadie ha venido del otro mundo para confirmar todo lo que usted está diciendo. Nadie ha resucitado para decir que no, que el infierno existe, que es horrible, que es peligroso, que el cielo es buenísimo, es espectacular. Y claro, es un argumento que a veces utilizan los que no quieren creer en esas cosas para seguir llevando pues una vida completamente a su antojo, ¿no? Una vida sin ninguna responsabilidad moral delante de Dios. Recordamos que San Agustín decía, para quien no quiere creer, no tengo ningún argumento para convencerlo. Pero para quien quiere creer, tengo más de 1000 argumentos para convencerlo. Y bueno, basándonos en ese argumento de esas personas, nadie ha venido del otro mundo a contarlo. Yo les cuento que hoy el hermano Gerardo en sus manos tiene una carta que es conocida como la carta del más allá, que es un hecho que se dio hace algunos años, que bueno, el hermano Gerardo ya nos va a contar en profundidad, pero que es una carta de una persona que falleció y le hizo llegar a su amiga del alma de toda la vida, le hizo llegar, le hizo tener conocimiento de lo que ella estaba padeciendo después de haber muerto. A ver, hermano Gerardo, no sé si usted nos quiere hacer una pequeña introducción del tema, dónde se dio esto, y yo voy a ser la voz de nuestros oyentes el día de hoy. Lo que usted nos vaya contando y la impresión que vayamos teniendo, yo le voy transmitiendo pues las inquietudes, los comentarios, a ver si con ayuda de Dios y Nuestra Señora hacemos un programa que sea de gran provecho para nuestros oyentes, que como usted decía antes, que cuando lo estábamos preparando, que más que un programa va a ser como una meditación. Así que, hermano Gerardo. Tal como usted dice, hermano Sebastián, de hecho, este texto es utilizado en no pocas ocasiones incluso para retiros, es decir, cuando se tiene que tocar del tema de los novísimos y conocerlo con más profundidad, con más detalle, cuando uno quiere de verdad empaparse y darse cuenta de las realidades que nos esperan en el más allá, diríamos, ¿no? Evidentemente después de la muerte. Este es un texto que es muy benéfico para quien quiera conocer un poco más. Y para no dar más rodeos al tema, porque es muy interesante y bastante extenso, entonces vamos a tener que comprimirlo, resumirlo tanto cuanto posible. ¿En qué contexto se da esta carta, que se recibe esta carta? Son 2 amigas alemanas
que se conocen en el lugar de trabajo, en la oficina. Una era más católica, digamos, ya había nacido en una familia católica, que era Clarita, y la otra era Ana, que de hecho, y ella misma lo contará más adelante, infelizmente no recibió una formación tan profundamente católica. Ambas se conocen por un tiempo, digamos como que no alimentan una grandísima amistad, digamos, el trato común, así de dos oficinistas, digamos, que se conocen. O sea, ¿estamos hablando de qué época? Solo para... Estamos hablando, esto se dio en 1937. 37. En Alemania. Ok. Exactamente. Y cuando se recibió la carta, ¿no? Pero ellas se conocieron algunos años antes, evidentemente. Y pasado un tiempo de convivio en el trabajo, Clarita salió de este lugar de trabajo, hizo su vida, Anita también, se casó y de hecho, pues bueno, perdieron comunicación durante ese tiempo. Y fue justamente durante el otoño de 1937 que Clarita estaba pasando sus vacaciones en el río Garda. En el lago. En el lago Garda, disculpe, en el lago Garda, en el norte de Italia. Y fue allí cuando le llega la noticia de parte de su madre. Reza por Anita porque acaba de fallecer en un accidente automovilístico. Algo que le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a un cualquiera. Accidente de tránsito. Entonces, es lo más común que todos en algún momento hemos escuchado. Clara se preocupó porque ella misma decía, yo la conocía y sabía que no era de las católicas más practicantes. Es decir, se casó por la iglesia, de vez en cuando iba a misa, una cosa así como muy, muy light, diríamos, ¿no? Pero temía por sí, estaba realmente preparada para su encuentro con Dios. Pasó rezando todo el día y justo esa noche ya no conseguía dormir bien, estaba como que medio perturbada. Y cuando llegó la medianoche y 10 minutos, cuenta ella, sintió como que un portazo en su cuarto y el sonido describía a ella como de cuando su jefe le dejaba caer un mazo de hojas de así papeles sobre su escritorio, cuando estaba enojado. Y ella se despertó pensando que había sucedido algo, no había ocurrido nada. Volvió a dormir y durante el sueño ella soñó que se despertaba a las 6 de la mañana y que al abrir la puerta de su cuarto encontraba en el suelo un mazo de hojas. Dice, agarrar las hojas, ver la letra y dar un grito fue cuestión de un segundo. Porque apenas vio el escrito, la letra, es eso que es uno que está acostumbrado así a trabajar con otro, digamos, reconoce esta es la letra de fulano, dice, inmediatamente reconocí que era la letra de Annie, de la amiga que acaba de fallecer. Y ahí entonces ella sale y comienza a leer la carta con calma. Y después ella transcribía lo mismo que había leído. Y este texto, conviene decir ya como preámbulo también, pasó luego por revisión de eclesiásticos, del arzobispo del lugar, etcétera, y de varios teólogos, y tiene la aprobación eclesiástica. Entonces, en materia doctrinaria estamos completamente bien fundamentados, etcétera. Por tanto, tenemos esa seguridad de que todo lo que nosotros veamos acá tiene el sello de la iglesia en materia no tiene ningún error doctrinario. Así es que, pues bueno, ese es como que el contexto en el que se dio la carta, que es importante conocerlo, exacto. Y con eso, pues ya podemos comenzar. Hermano Sebastián, yo me atrevería aquí a ir leyéndola porque no es lo mismo transmitirla que leer el texto mismo, que yo creo que nuestra querida audiencia estará más interesada en saber el texto en sí de la carta. Ya. Así es que vamos leyendo algunos trechos. Entonces, ubiquémonos. Clarita está con la carta en la mano, dentro de un sueño, evidentemente, en el lago de Garda, un lugar espectacular ahí cerca de Milán. Le acaban de contar que su amiga falleció, rezó por ella, recibió ya esta carta y va a empezar a leerla. Hermano Gerardo, adelante. Y la carta comienza así. Clara, no reces por mí. Estoy condenada en el infierno. Si te lo digo y te hablo extensamente también de mis cosas, no pienses que esto lo voy a hacer como amiga. No, nosotros ya no amamos a nadie. Estoy obligada a hacerlo y quisiera verte llegar a este lugar a ti también, donde yo permaneceré para siempre. No te enfades por desearte lo peor. Aquí todos tenemos deseos de estos. Nuestra voluntad está petrificada en lo que vosotros llamáis mal. Impresionante, ¿no? Ya aquí vimos, ella misma decía, cuando leí la carta no era el tono con el que ella solía hablar corrientemente. Ella utilizaba ese tono cuando estaba enojada.
Qué bárbaro. Y sentía como que una especie de carga así de una ira especial. Ese tono era el que sentía en esta Conseguía carta. imprimir en Imprimir en el escrito. exactamente, en el escrito ese. Y aquí vemos una primera realidad. En el infierno no existe el amor, no existe el querer el bien del otro, ni siquiera entre los mismos condenados. No hay amistad ninguna. No existe ningún tipo de Incluso amistad. es impresionante lo que ella dice. Yo te deseo que estés en algún momento en este lugar. Exactamente. En el fondo para que sufras lo mismo que yo estoy sufriendo. Y no por una amistad para volvernos a encontrar, sino para que te condenes. Sufras, exactamente. Qué barbaridad. Y pensar que eran amigas hace un año atrás, para decirlo mucho. Seguimos con el texto. Hace 4 años que ambas nos vimos y conocimos. Tú tenías 23 años. Ojo, jovencita. La Flora no tenía ni 30 años. Y te encontrabas allí desde hace medio año cuando yo llegué. Las travesuras de mi niñez y juventud ya las conoces, por habértelas contado. Ahora llenaré las lagunas de lo que omití referirte. Según los planes de mis padres, yo no debí haber nacido. Se habían conocido en un salón de baile y medio año después les urgió casarse, urgió entre comillas. Y tan poco espíritu de devoción sacaron de haber sido rociados con agua bendita en el rito del matrimonio, que mi mamá iba a la iglesia solamente a la misa dominical un par de veces al año. Nunca me enseñó a rezar. Se agotaba en los cuidados cotidianos de la vida, aunque nuestra situación económica no era mala. O sea, era una persona corriente, como deben haber millones hoy en día, Exactamente. que se dicen católicas, que rara vez pisan la iglesia en el año para ir a misa. Y Sí, que van para Navidad y para el día de su Claro. cumpleaños o algo así, ¿no? o cuando se muere algún amigo. Digamos. Exacto. Y enseñarle a sus hijos oración y eso nada. Todo es material, todo se consigue con bienes, en fin. Lo que ella dice ahí, teníamos una posición económica buena. Exactamente. Ya que usted lo menciona, hermano Sebastián, y es interesante para también impostarnos en este sentido en el transcurso de la carta, es que nosotros vamos a tener aquí la descripción de la vida de un alma condenada al infierno. Y eso nos va a servir a nosotros para ir comparando Claro. en nuestro día a día qué cosas coinciden con lo que Exactamente. se nos relata aquí. Porque- Para decir, ojo, cuidado. Porque hay una idea errada de que al infierno solo se va el que es un asesino, el que es o sea, el que hace las peores cosas. Lo cual es verdad, si no se Sí, arrepiente, evidentemente. claro. Pero no es únicamente ese el que se condena al infierno. Es decir, Sí. sigamos y que la carta nos hable. Continúa el alma condenada. Realmente, de todo nos viene tormento. Todo cuanto nos invitó a enmendarnos antes de morir, todo recuerdo de cosas vividas y sabidas es para nosotros una llama punzante. De modo especial nos aflige acordarnos de haber rechazado la gracia de Dios. Claro. Importante. Que la gracia de Dios no le falta a nadie. Y ella misma va a relatar cuál fue la última gracia que Qué recibió. impresionante. E incluso a esa fue infiel. Claro, recordemos, Dios no crea a nadie para la condenación. Exactamente. Y hace de todo por salvarnos Claro. hasta el último momento. Qué espantosas penas. No comemos, ni dormimos, ni nos movemos, espiritualmente encadenados. Nuestra, entre comillas, vida consiste en llantos y estridor de dientes. Esta se desliza entre humo, odiando en los tormentos. ¿Lo oyes? Nosotros aquí tragamos el odio como agua, también el uno contra el otro, pero sobre todo nosotros odiamos a Dios. Y aquí viene de hecho el mayor de los tormentos, conocido como la pena de daño, ¿no? Ujú. El principal tormento del infierno no son ni siquiera las llamas, el convivio con los demonios o etcétera. Es el saberse separado eternamente de Dios para quien fue Claro. creado. Exactamente. Saberse porque rechazado por Dios. recordemos que el hombre fue creado para amar, servir y reverenciar a Dios y por medio de eso salvar su alma. Persona que se va al infierno, o sea, va contra el ser, contra todo por lo que fue creado, que fue dar gloria a Dios. O sea, él le va a dar gloria a Dios en el infierno porque por la justicia de Dios, claro, Dios también se ve glorificado, pero no es donde Dios quiere o quería que ella Exactamente, no estuviese. es el plan. Continúa el alma condenada. Los bienaventurados en el cielo deben amarlo. Nosotros lo sabemos y este conocimiento nos vuelve furiosos. Atención aquí. El creyente, y te lo digo rechinando los dientes,
que medita y contempla a Cristo con sus brazos clavados en la cruz, acabará con amarlo. Qué interesante. Es decir, basta ver a nuestro Señor crucificado que eso conmueve el alma. No hay para alma amarlo. que no se mueva con eso. Exactamente. Pero aquel a quien Dios se le acerca solo en el tormento, como castigador o justo vengador contra el que antes mucho le ofendió, como sucede con nosotros, éste no puede hacer otra cosa que odiarle con toda la fuerza de su malvada voluntad y eternamente en fuerza de su libre aceptación de estar separado de él. Claro, al infierno solo van los voluntarios, es decir, Exacto. el que libremente rechazó la gracia de Dios. Esta resolución de odio que gritábamos al morir en la tierra se perpetúa en la eternidad y nunca la retiraremos. Así puedes comprender ahora cómo el infierno durará eternamente. Es porque nuestra obstinación, nuestra terquedad, nunca se apartará de nosotros. Obligada, debo aquí agregar que Dios es misericordioso hasta con nosotros. Dije obligada porque aún en el caso de decirte estas cosas sin querer, con todo no puedo mentir, como bien lo quisiera yo. Muchas cosas te las digo en contra de mi voluntad. Así pues, las palabrotas que quisiera proferir, tengo que callármelas. Aquí, antes de continuar con el texto, algunos pensarían, bueno, y no es que Dios, después de 1.000.000 de años de tormentos en el infierno, quisiera tener misericordia con ellos, ofrecerles el perdón y llevarlos al cielo. ¿Será que se podría? En realidad, no se podría, pero no es porque Dios no lo quiera, sino porque las mismas almas, como bien lo relata ella, se obstinan en ese odio contra Dios. Entonces, si bajase un ángel ofreciéndoles la confesión y que con esa única condición saldrían del infierno, ellos no querrían. Claro. Preferirían pasar eternamente en el infierno odiando a Dios. Continúa el alma. Dios fue misericordioso con nosotros. Qué increíble. Un alma en el infierno diciendo que Dios fue misericordioso con ellos. ¿Por qué? Aquí lo explica. No permitiendo que en vida hubiésemos sido tan malvados como lo hubiésemos querido ser, lo cual hubiera acrecentado nuestras culpas y también nuestras penas. O sea, Dios como que les ayudó a poner un freno a lo que ellos querían de verdad llegar a hacer, hasta el fondo. Y eso, claro, evita más sufrimientos en el infierno. Qué increíble. Es impresionante. Es impresionante. Continúa ella. Él nos hizo morir antes de tiempo, como pasó conmigo, interviniendo con otras circunstancias acordes con su misericordia. Ahora, esta parte de aquí es interesante para ver cómo es que ella llegó a formar esa mentalidad que en cierto momento le hizo optar por alejarse de Dios en su última hora. Entonces presten atención a todo esto y, como les dijimos antes, ir como que haciendo esa concordancia con nuestra vida para ver qué cosas hay que ajustar. Tú te espantaste cuando yo, en cierta ocasión, en un paseo, te dije que mi padre, algunos días antes de mi primera comunión, me había dicho: Anita, esfuérzate para merecer un hermoso vestido. Lo demás son puros cuentos, por no decir mentira. Qué barbaridad. Imagínense el papá diciéndole una cosa de esas. Tu sobresalto me dejó algo impresionada, mas ahora solamente me provocaría a despectiva risa. Lo único razonable que había en aquellas exageraciones era que se admitía a la primera comunión tan solo a los 12 años. Yo entonces me encontraba ya metida en las diversiones mundanas. Y así, ninguna impresión saludable dejó en mí la primera comunión. Qué impresionante. No le di importancia. El que ahora muchos niños sean admitidos a la primera comunión a eso de los 7 años nos enfurece. Claro. Hacemos todo lo posible para que la gente crea y se convenza que a los niños les falta la adecuada preparación. Qué impresionante. Y nos alegra que antes hayan cometido algún pecado mortal. Claro, ellos ya van predisponiendo y tentando a los niños para que cometan ya pecados incluso mortales. Y ya no tienen esa alma limpia como debería estar para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Con eso disminuyen la cantidad de gracias por supuesto, que Dios les tenía preparados, ¿no? Ahora ustedes vean la importancia, porque ella le dio importancia a la primera comunión, según la importancia que su padre le dio a la primera comunión. Vean cuánto pesa la devoción de los padres en relación a los hijos, porque muchas veces no es ni siquiera decir, hijo, prepárate para esto, hijo, o buscarle un buen catequista para que le dé la gracia. No se trata de eso. El niño aprende con el ejemplo. Con el ejemplo. Y sacarse esa mentalidad
perdón la palabra, estúpida de que los sacramentos es un acto social. Entonces, no, es que no hace la primera comunión todavía porque no tengo el dinero para comprarle el vestido que quiero y para hacerle la fiesta. Porque en tal lugar no me dieron el salón de no sé qué cosas. Es absurdo. Cuanto antes que el niño reciba los sacramentos, o sea, eso es una protección contra el demonio que, como bien dicen ahí, está suelto, está loco por perder y por acabar con la inocencia de los niños. Y qué mejor arma, qué mejor fortaleza que los sacramentos. Exactamente. Y bien, aquí ya escribí, no sé cómo estamos de tiempo, hermano Sebastián. A ver, si quiere... ya. 3 minutitos. Se nos pasó el tiempo. Bueno, 2 minutitos. 2 minutitos, vale. Aquí relata otro detalle de la formación o la deformación que le dio el papá y que ayuda un poquito a complementar justo lo que acabamos de ver. Mis padres ya no dormían en el mismo cuarto. Relata ella que tenían muchas discusiones, incluso yo dormía con mamá y mi padre en el cuarto de al lado para estar libre y poder llegar a cualquier hora. El último año de su vida, mi padre le pegaba mucho a mamá cada vez que no le daba dinero para sus bebidas. En cambio, conmigo fue siempre muy amable. Un día, ya te lo conté, y tú entonces te enfadaste por mis caprichos. Un día, hasta 2 veces me complació devolviendo mis zapatillas porque la forma y el tacón no me parecieron conforme a la última moda. Qué increíble. Vean cómo fue. Mimada, completamente. Una niña mimada, es decir, en el momento de su condenación eterna, ¿cuánto peso no tuvo esa deformación, esos malos ejemplos que los padres le dieron de pequeño? Que es un gran problema que tienen los niños hoy en día, que ellos creen que merecen todo porque son ellos, sin ningún mérito. Entonces, él pide, le compran. No le gusta, le cambian. No quiere, no va. No me gusta tal comida, entonces pidamos en tal lugar. No, eso es deformante completamente para los niños. No sé si por el tiempo yo creo que sería bueno hacer una pausa ahorita justamente y ya al regreso continuamos con este tema tan interesante y que es un poco duro, lo sabemos, pero es un tema que seguramente terminando el programa del día de hoy hará un gran bien espiritual a todos los que nos están escuchando y a nosotros mismos, que siempre es bueno recordar este tema de nuestra salvación eterna o nuestra condenación eterna. Así que vamos a la pausa comercial ahorita y no se muevan porque ya regresamos. Salve María. Descarga ya nuestra nueva aplicación de los Heraldos del Evangelio, Salve María, disponible en Google Play y Apple Store. Misa en vivo, Santo Rosario, historias de santos, podcast, imágenes religiosas. Puedes descargarla ya mismo en el link que está en la descripción de este video. ¿Qué esperas? Recemos juntos en la nueva aplicación católica de los Heraldos del Evangelio. ¡Salve María! Continuamos con la segunda parte de nuestro programa y estamos leyendo la carta del más allá. Para los que se han perdido la primera parte del programa, es una carta que recibe, eran 2 amigas, una de las 2 fallece en un accidente, no era tan católica, tan practicante, y la amiga que queda viva comienza a rezar por la salvación de su alma, y esa misma noche, rezando, en un sueño, recibe una carta de su amiga que acaba de fallecer, que lastimosamente se había ido al infierno. Y estamos leyendo con el hermano Gerardo esta carta que, como él bien explicaba, pasó por un gran estudio de parte de las autoridades eclesiásticas, fue aprobada para su difusión e incluso se utiliza mucho en los retiros espirituales de sacerdotes, de religiosos, de laicos también, cuando se medita respecto del infierno, que es una meditación muy, muy valiosa, muy importante para nuestra salvación eterna, para nuestro bien espiritual. Así que, hermano Gerardo, continuemos con la lectura de esta interesante carta. Con la carta, sí. Aquí ya comienza a relatar cuando en cierto momento entró a una asociación de jóvenes católicos. Ojo, hasta formó parte de una asociación. Juvenil. Un grupo juvenil católico. Entonces vamos a comenzar a partir de allí. Aquí habla de una Marta, simplemente. Marta y tú habíais conseguido que me admitiesen en la asociación de jóvenes. Los juegos eran divertidos. Y como sabes, entré al poco tiempo en la sección de la directiva. Esto me agradaba y lo mismo que las excursiones. Hasta condescendí algunas veces en ir a confesarme. Pero mis confesiones eran muy superficiales. No encontraba nada de qué acusarme.
Las conversaciones y pensamientos malos no tenían importancia para mí, y para acciones groseras no estaba suficientemente corrompida. O sea, estaba en una asociación, Claro. simplemente se la tomó a la ligera. Jugar y eso. Y lo que decíamos, no, yo soy bueno, no mato, no robo, y como dicen algunos hoy en día, y genero empleo. Y con eso ya... Exactamente. Continúa. Tú en varias ocasiones me decías, y esta parte a nuestra querida audiencia le digo, está súper subrayada, anotada, presten atención aquí, que lo que viene es vital para todos nosotros. Tú en varias ocasiones me decías, Anita, si no rezas te vas a perder. Pues en verdad rezaba yo muy poco, y este poco sin ganas. Te declaro que estabas en lo cierto. Todos los que se abrazan en el infierno no han rezado nunca o no han rezado lo suficiente. Repetimos. Impresionante. Todos los que se abrazan en el infierno no han rezado nunca o no han rezado lo suficiente. La oración es el primer paso hacia Dios y es el paso decisivo, en especial la oración a la que es Madre de Cristo, cuyo nombre nosotros nunca pronunciamos, la Virgen María. La Virgen María. Esta devoción arranca al demonio un sinnúmero de almas que él las tiene como suyas propias. Sigo adelante en mi narración consumiéndome de rabia y solo porque estoy obligada. Rezar es la cosa más fácil para el hombre en la tierra. Y precisamente a esta cosa tan fácil, Dios ha ligado la salvación de cada uno. Qué impresionante. Al que reza con perseverancia, Él, Dios, paulatinamente le da tanta luz, lo fortalece de tal manera que por fin hasta el pecador más hundido en los vicios puede, en efecto, enmendarse. Yo, en los últimos años de mi vida, ya no rezaba como era mi deber, y así me faltó la gracia sin la cual nadie puede salvarse. Impresionante. Y se entiende mucho porque cuando la persona toma la resolución de, bueno, voy a ir a rezar, ahí viene el sueño, le empiezan a escribir los amigos que nunca le escriben, le invitan a hacer otras cosas, surgen 1.000 millones de distracciones. Claro, es el demonio queriendo que no utilicemos esa herramienta, como dicen ahí, Que sabe lo importante súper que... efectiva para salvar nuestra alma, y más el Santo Rosario. Exactamente. Ay, no, es que el Santo Rosario es tan largo. ¿Cuánto tiempo pierde usted a veces en banalidades, viendo programas sin ningún sentido? ¿Qué utilidad saca, no sé, por ejemplo, aquí si me escucha alguien que ve novelas, ¿qué utilidad saca usted ver una novela, por ejemplo, o 2 o 3, y no tiene tiempo después para rezar el Santo Rosario? 15 minutos. Sepa que usted con el Santo Rosario, si está en manos del demonio, está librándose de esas garras desgraciadas de ese demonio. ¿Por qué? Porque está acudiendo a María Santísima, a la cual, o sea, de la cual con solo escuchar el nombre los infiernos tiemblan, que no son capaces ni de pronunciar su nombre. Así que ahí queda eso también. Sí. Aquí viene una descripción muy interesante. Entre vosotros, sobre la tierra, el hombre puede elevarse del estado de pecado al estado de gracia. Y desde el estado de gracia puede precipitarse en el pecado, a veces por debilidad y otras por malicia. Después de la muerte, este subir o bajar se acabó, porque tiene su raíz en la imperfección del hombre terreno o libre. Y aquí nosotros hemos alcanzado el estado final. Aún entre vosotros, con el correr de los años, estos cambios se efectúan más raramente. Sin embargo, hasta la hora de la muerte, puede uno volverse a Dios o rechazarlo. Pero en general, como arrastrado por una corriente, el hombre con los postreros arrestos de la voluntad se comporta antes de morir como estaba acostumbrado en su vida. Por supuesto. Aquella famosa frase talis vita finicita. Así como fue la vida, va a ser la muerte. Así va a ser la muerte. Un hombre que vivió su vida blasfemando, lleno de impurezas, cuando esté muriendo, cuando esté en los últimos dolores de la muerte, no le va a pedir clemencia a Dios o perdón a Dios. Claro, Dios puede ser que le dé una gracia y se convierta, pero el hombre va a morir blasfemando también. Exactamente.
insultando a Dios por la situación por la que está pasando. Como se acostumbra a vivir, Claro. así será la muerte. Y ahí viene una pregunta interesante que a veces se lanza también en los retiros. Y bueno, la lanzamos también aquí a nuestra querida audiencia. Para aprovechar al máximo esta carta, pensemos 3 segundos. ¿Y si yo muriese ahorita? ¿En qué estado se encontraría mi alma? ¿De qué manera yo me presentaría delante de Dios? Porque así como estoy ahorita, es como yo suelo estar. Exactamente. Y si yo suelo estar así, lo más probable es que así también yo esté en el momento de mi muerte. Claro, Pensemos. uno no puede tener la presunción de que se va a arrepentir a último momento. Y ya lo hemos comentado también otras veces, un sermón famoso que es un sacerdote. Una persona que está acostumbrada de los 7 días a la semana vivir 5 o 6 en pecado mortal, es muy probable que se muera en uno de esos 6 días que está en pecado mortal. Exactamente. ¿Y qué va a hacer? Se va al infierno, se va a condenar. Ay, es que Dios es muy malo. No. Usted no quiso aceptar la gracia de Dios y convertirse. No quiso rezar. Exactamente. Continuemos, hermano Gerardo. Continúa el alma condenada. Lo más fatal para mí no fue el hecho de que yo cometiese muchos pecados, sino que ya no quise volverme a Dios. Interesante eso. Pecar, en algún momento vamos a cometer pecados. El justo peca 7 veces al día, dicen las Sagradas Escrituras. El justo en las Sagradas Escrituras se refiere al santo. Al santo. Entonces, el tema es arrepentirse y pedir perdón a Dios, lo que Volver a decía el Dios. Sagrado Corazón a Santa Margarita también, que Exactamente. hace poco celebramos la fiesta. Y vea, dice, tú muchas veces me instabas a escuchar la santa predicación y a leer libros espirituales. No tengo tiempo, era mi respuesta de siempre. Por eso cada día mi voluntad fue más perezosa, voluble o poco firme. Ahí vemos aquí, como toda condenación, es un proceso Por que supuesto. va poco a poco. Se dice, el que desprecia lo poco, poco a poco se precipita. Exactamente. Cuando menos se da cuenta ya está ahí. Experimenté tristeza y desánimo, evidentemente por estar lejos de Dios. Un día me dijiste, Ana, haz una buena confesión y todo estará arreglado. Yo estaba de acuerdo, pero el demonio, el mundo y la carne me tenían ya muy cogida entre sus garras. Nunca creí yo en las acechanzas del demonio, mas ahora debo decirte que él tiene gran poder sobre las personas que se le entregan. Y yo estaba en esas condiciones. Ojo, no había hecho ningún pacto con el demonio o ninguna brujería o cosa semejante. Simplemente había dado rienda suelta y soltado la mano de Dios. Y aquella se describe como que se había entregado al demonio. Qué impresionante. Tan solo muchas oraciones de otros y mías, muchos sacrificios y sufrimientos me habrían podido arrancar de él y de sus insidias. El papel del sufrimiento. Yo tengo adversión al demonio, pero apruebo sus astucias, porque todo su ideal estriba en buscar vuestra ruina. Se cuentan por millones los demonios que están entre los hombres para tentarlos, y no os percatáis de ello. No nos incumbe a los condenados tentar a nadie, es más bien obra de los espíritus caídos. Claro, no es que el alma del infierno va a tentar a una persona, simplemente se alegran, digamos, en ese gaudium fantástico, en ese gozo de fantasía de ver que una persona se condena. Esta parte de acá, hermano Sebastián, yo me la voy a saltar para ir un poco más a lo esencial, porque creo que el tiempo nos apremia. Nos apremia, sí. Aquí ella describe cómo ella fue modelando un Dios y una religión a su gusto, y esto me parece muy suculento para nosotros. La religión a la carta. Exactamente. Así, cada vez más, me había inventado un falso Dios, suficientemente idealizado para poder ser llamado Dios, suficientemente apartado de mí a fin de que yo no pudiese tener relaciones con él. Este Dios mío no tenía ningún cielo que darme y ningún infierno a donde arrojarme. Yo le dejaba tranquilo y él me dejaba en paz, sin preocupaciones, y en eso consistía, entre comillas, mi religión. Tú ya sabes que lo que agrada se cree fácilmente. Así yo, en el curso de mis años, estuve ya convencida de estos ideales que, aunque engañosos, me dejaban vivir a gusto. Tan solo una cosa hubiese quizás doblegado mi soberbia: un largo y profundo dolor. Pues está escrito que Dios castiga a los que ama
es decir, a quienes aceptan el sufrimiento. Pero yo no lo hubiera aceptado y tal vez por eso no me lo dio. Qué impresionante. Sí, sí, personas que nos deben estar escuchando que están con enfermedades a veces terribles, penosas, dolorosas, Que parecen realmente un auténtico castigo de Dios. sepan que son muy amadas por Dios y que les está dando esa posibilidad de sufrir ahora en la tierra porque saben que ustedes van a aceptar bien ese dolor y ofreciendo, aceptando bien ese dolor, ustedes están purificando su alma y se están preparando para ese convivio con Dios en la eternidad. O sea, es de agradecer ese sufrimiento también. Y a veces esas enfermedades largas son una gracia para que la persona se prepare para el momento del encuentro Vuelva con a Dios. Exacto. Como cambia la perspectiva, ¿no? Por supuesto. De la vida, hermano Es que Sebastián. la visión católica es esa. La visión pagana es, bueno, pagana, digamos. Mundana. Sí, mundana, porque cuando la persona se dice atea, pero cuando le viene un mal, ahí sí le echa la culpa a Dios. ¿Dónde estás, Dios, entonces? Si existes. Nunca en su vida le rezó, nunca cumplió sus mandamientos, pero cuando viene un problema, primero le dice que le ayude, y si no le ayuda en la velocidad que ella quiera, ya lo empieza a reclamar. Tremendo. Muy lógico, ¿no? Aquí ella relata, esto lo resumo por cuestiones de brevedad, cuando conoció a quien más adelante sería su marido, y cuenta cómo ella lo fue como que enlazando y lo fue conquistando, digamos así, y se puso como objetivo hacerlo suyo, completamente suyo. Y ella llega a decir que había en ese noviazgo un tinte de idolatría, decía ella, en el cual yo me idolatraba en él y él también se idolatraba en mí. Entonces era una como que mutua adoración. Y bueno, al final acabaron casándose. Bueno. Aquí ya relata cuando fue su boda. Antes de mi boda, me confesé mal y comulgué después. Había que cumplir con las apariencias. Mi marido y yo acerca de esto teníamos las mismas ideas. Era una formalidad y la cumplimos. Vosotros juzgáis indigna una comunión de esa forma. Sin embargo, yo sentí alivio por descargarme ya de esa tensión o requisito nupcial. ¡Qué barbaridad! De todos modos, fue la última. Su última comunión en el fue matrimonio. Una comunión sacrílega. Sacrílega en el matrimonio y por una mera apariencia. ¡Qué barbaridad! Fue un año de luna de miel divertidísimo, el transcurrido entre mi boda y mi muerte repentina. Otro tema. Me reía a menudo, pero nunca era yo feliz en mi alma. Sentía en mi interior un vacío inexplicable, un algo que me turbaba. Y era lo siguiente, la idea de que algún día se acabaría mi dicha de entonces. Y eso lo tiene presente cualquier persona que se entrega al vicio. Exactamente. Esto aquí acaba. Y nunca es feliz. Y por eso hay que gozarlo ya hoy. Y esa es la mentalidad. Entonces, mientras más rápido se goce y con más amplitud, con más carga, es mejor. Eso es lo que el demonio le mete a la gente en la cabeza. Exactamente. Esta vida se acaba. Es una sola. Después no hay nada. No hay nada. Aquí relata que en una ocasión quiso Clarita recordarle que el infierno existía, que tuviera cuidado. Y Ana, por burlarse de ella, le colocó un fósforo abajo de la nariz y le preguntó que si le olía infierno. Azufre. Azufre, ¿no? Solo para burlarse, ¿no? Y ella, pues bueno, lo apagó y ahí acabó la conversación. Y aquí ella hace alusión a ese hecho. Le dice, Clara, te puedo decir ahora que uno puede equivocarse en pintar el fuego del infierno, pero la realidad es mucho más terrible. Yo me reía a más no poder de este fuego, y en cierta discusión que tuvimos encendí un cerillo y te lo puse bajo la nariz, preguntándote si tenía olor de infierno. Sin más, tú me lo apagaste. Aquí, contrariamente, nadie puede apagar las llamas de este fuego. Te lo puedo asegurar de verdad ahora. El fuego del cual se habla en la Biblia no significa tormento de conciencia. No, fuego es fuego, y hay que entenderlo a la letra, como dice el Evangelio. Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno. Literalmente. Qué barbaridad. Nuestro mayor tormento consiste en saber con certeza que nosotros nunca más veremos a Dios. No todas las almas sufren lo mismo.
A mayor maldad o perfidia y a mayor gravedad y números de pecados corresponden mayores tormentos. Vean lo siguiente. Los condenados católicos sufren más que los de cualquier religión. Por supuesto, porque tuvieron acceso a la verdad. Exactamente. Porque en general, describe ella, recibieron más gracias y luces de las cuales abusaron. El que tuvo mayor inteligencia sufre más que el que tuvo menos. El que pecó por malicia tiene más infierno que el que pecó por debilidad. Perdón, y simplemente con el sentido de la fe vemos cuán lógico es todo esto que nos describe. No, y no solo con el sentido de la fe, con la lógica, justamente, con la inteligencia. Si Dios, o sea, Dios es un ser perfecto, Dios es un ser justo. Si uno ofende a un Dios infinito, que Dios le ha dado a uno dones diferentes a otros, porque ese cuento de que somos todos iguales es un cuento que ya no se cree nadie. Dios le ha dado a unos más capacidades, más inteligencia, más fe. Y es como la parábola de los talentos. La persona recibe esos talentos, no los supo hacer rendir bien, Dios lo va a castigar de forma diferente a una persona que le dio menos talentos. Yo le confío más a usted para que usted hiciera rendir eso. Usted no lo hizo rendir. Va a sufrir más condenación que uno que tuvo menos. Exactamente. Es muy serio también eso. Y aquí, bueno, ya estamos llegando terminando el segundo segmento, pero Gerardo, podemos ir, ya estamos prácticamente terminando. Y mire, aquí una ella cosa, nos va a ¿acaso no alcancemos, después hacemos otro? ¿Será que la gente nos va a seguir No sé escuchando si después de esto? Sí. Bueno, espero que comprendan que es por el bien de sus almas que lo hacemos, ¿no? Bueno, aquí ella describe cómo fue su muerte. Uh-huh. Así fue mi muerte. Hace una semana, hablo según vuestro modo de contar y de medir, porque los tormentos que yo sufro me parece hace 1000 años que estoy quemándome aquí. Mi cónyuge y yo hicimos nuestra última excursión. El día era espléndido y yo me sentía de lo más feliz, y esa felicidad me duró todo el día. De regreso, al anochecer, mi marido se deslumbró por los focos de un vehículo que muy veloz venía de frente. Perdió el control y al chocar exclamé: ¡Jesús! Pero no como oración, sino por impía desesperación, dada mi acostumbrada aversión a Dios. Morí, pues, mal, tras haber sentido un dolor agudísimo que no es nada comparándolo con las penas actuales. No me di cuenta de más. Te diré un algo que pasó esa mañana, un algo que hubiera cambiado mi rumbo. La última gracia de su vida. A ver. Describe ella. Pasando en coche delante de una iglesia, me pareció sentir una voz que me decía: tú podrías ir a oír la Santa Misa. Era una débil imploración, pero mi claro y resuelto no cortó esa propuesta o racionamiento, terminando por decir: con estas cosas hay que acabar de una vez, cargo con las consecuencias. Qué impresionante. Y de verdad que ahora sufro las consecuencias. Sabrás ya lo que sucedió después de mi muerte. Yo conozco lo referente a mi esposo, a mi madre y otras eventuales, así como sé, con todos los pormenores, lo que ocurrió respecto a mi cadáver y los funerales, debido a los conocimientos preternaturales que aquí se poseen. Por lo demás, lo otro que acaece en la tierra, solo lo sabemos confusamente, pero lo que nos toca de cerca lo intuimos con más nitidez. Por eso veo claramente dónde tú estás ahora. Cuando desperté de la oscuridad después del impacto, me vi como inundada por una luz deslumbradora. El lugar era el mismo donde caímos. Allí estaba mi cadáver. Me pareció estar en un teatro cuando en el salón se apagan las luces. El telón se mueve lentamente y se abre una escena apocalíptica, la escena de mi vida. Mi alma se vio a sí misma como en un espejo. Vi las gracias pisoteadas desde mi niñez hasta el último no frente a Dios. Me vi cual asesina a cuyo proceso judicial estuviera presente la víctima innegable que degollé. ¿Arrepentirme? No, nunca. Avergonzarme, por ningún motivo. Sin ver a nadie, sentía la mirada de Dios sobre mí. ¿Qué hacer? Lo único que se me ocurrió fue huir, como Caín se alejó corriendo del sitio donde estaba el cadáver de Abel.
Así, mi alma huyó de aquel otro lugar fatídico. Ese fue mi juicio particular. Oí la voz del juez divino o su sentencia fulminante de «Apártate de mí». Y entonces mi alma, cual llameante ascua de azufre ardiendo, descendió al lugar de tormentos eternos. Dios nos libre y guarde, hermano Gerardo. Pero es impresionante cómo la propia persona, viendo todo lo que fue su vida en un instante, ¿no? Viendo todas las gracias que Dios le dio y que la persona rechazó, todas las oportunidades, por ejemplo, esa última gracia de ir a esa misa que quizá en ese momento ella entra, ve un sacerdote que está confesando, Escucha algo en el sermón. Escucha algo en el sermón que la hace cambiar. Seguramente era una moción de Dios, bueno, a través del ángel de la guarda, que le estaba queriendo salvar antes de ese viaje en el que iba a fallecer. La persona se obstina, dice no. Le está diciendo a Dios que no en la cara. Y lo que ella dice ahí, y yo asumo las consecuencias de ese rechazo. Y el pecado es eso. Exacto. Nadie peca sin saber. Cuando uno peca, lo hace voluntaria, conscientemente. Y uno en el fondo está diciendo, Dios mío, tú moriste por mí en la cruz y a mí no me importa. Y te voy a ofender. El pecado es eso. Claro, después, con una propia gracia que Dios nos manda, puede ser que venga el arrepentimiento, la confesión, el cambio de vida. Pero el pecado, decía Santo Tomás de Aquino, un pecado mortal merecería que nos fuésemos en cuerpo y alma al infierno. Un pecado venial merecería la muerte. La muerte. Entonces, para terminar este programa y esta, digamos, meditación, hermano Gerardo, no sé si nos quiere usted hacer un último, no sé, comentario para cerrar el programa. Desde ya pues yo le agradezco por su tiempo y por lo que nos transmitió, pero como que para cerrar a la gente, para que la gente medite a partir de este momento en algún punto, que terminando este programa la gente se recoja un poco y piense en algo, en cómo está su vida, en que haga un análisis. No sé si nos comparte algo más. ¿Sabe? Algo que se ve a grandes rasgos en el transcurso de la carta es cuál es el trato que nosotros le damos a la gracia de Dios. Porque en la pequeña fidelidad a las gracias que tengamos en el día a día se está preparando nuestra gran fidelidad en el momento de la muerte. Y por las pequeñas infidelidades que ella tuvo a lo largo de su vida, con eso empedró su última infidelidad en la hora, sí, en la hora decisiva. Así es que conviene a nosotros examinarnos cómo está nuestro trato con la gracia de Dios. ¿Qué tan atento estoy a las inspiraciones que Dios me envía continuamente? Porque puede ser, yo no sé si esa es mi última gracia. Yo no sé para qué gracia, para qué situación me está preparando Dios con eso. Exactamente. Y si yo me dejo tomar, así como decía ella, por las distracciones mundanas, estoy rezando en una capilla, recibo una gracia gigantesca de Dios y justo en ese momento me cae un WhatsApp. Y yo me desconecto completamente de Dios para ver qué fue lo que cayó. Mi amigo, mi amiga, discúlpeme, está empedrando su camino al infierno. Cuidado. Sabe que es indignante y bueno, con esto cerramos. Me ha tocado ver en algunas ocasiones durante la misa gente que en plena consagración le cae un mensaje y prefiere responder un mensaje que puede ser cualquier cosa que puede ver después y desaprovecha ese convivio que tiene con nuestro Señor, que está renovando el sacrificio que Él tuvo en el altar, en la cruz, perdón, está bajando en ese momento a la tierra y que después quiere entregarse como usted en alimento, entregarse a usted en alimento. Y hay gente que prefiere estar respondiendo WhatsApp, viendo redes, viendo... Es un tema muy, muy serio para meditar también. Y vean lo seria también que es la liviandad. Sí. Cuánto Dios se toma en serio la liviandad con la que nosotros nos tomamos la religión. Exactamente. ¿Cuáles son nuestras prioridades en la vida? ¿Dios está en primer lugar? ¿O en primer lugar está el mundo, la carne, el demonio? Porque no nos engañemos. Hay dos caminos nomás. O el servicio completo, total a Dios, o el servicio al demonio. No hay un punto intermedio. La persona que se juzga que está en el medio está en el partido del demonio. Pero bueno, hermano Gerardo, ya pues sí nos pasamos. Nos pasamos de verdad. Ya vamos a empezar aquí a nosotros a divagar, a meditar. Pero interesante, bueno. Nada más para que nuestros seguidores conozcan. La joven que recibió esta carta, después de esto,
decidió abandonar el mundo, se hizo religiosa y murió a los pocos años después. Y esta carta fue encontrada entre sus documentos, digamos, personales, y así es que luego más adelante se conoció. O sea, ella puede ser que recibió esa gracia, dijo sí, abandonó todo y se hizo religiosa. Pero bueno, así que muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, principalmente al hermano Gerardo que nos ha apoyado el día de hoy en el programa, y nos vemos el próximo jueves, que tendremos un programa muy importante también, que será sobre el Halloween. Como católicos podemos celebrar Halloween, nos disfrazamos, vamos a una fiesta, ¿está bien eso o no? ¿Está mal? Y tendremos dos invitados súper importantes, súper especiales que nos aclararán todas esas dudas. Así que si les gustó el programa, recuerden pues seguirnos, a los de YouTube dar like, suscribirse al canal, compartir con sus amigos y nos vemos la próxima semana. ¡Salve María! Salve María.